Bienvenido a la asignatura de escalado industrial. Soy la profesora Marcela Correa y el día de hoy te mostraré cómo hacer un molde de falda base en talla 42. Todo esto con la ayuda del software Illustrator. Lo primero que debes hacer es buscar la guía, que probablemente está en los archivos o carpeta de nuestra asignatura. La guía es la siguiente. El primer paso que te recomiendo es seguir las instrucciones y te recomiendo también que marques todas las medidas que te piden según los trazos con un color rojo. Por ejemplo, el largo total del modelo lo copiarás de acá arriba. Nos dice que el largo de falda es de 60 centímetros. Después dice que tienes un cuarto de contorno de cadera menos 1 centímetro. Calculando eso, el valor es de 23,5 centímetros. ¿Y cómo lo calculas? Mirando el contorno de caderas bajas, que es 98, lo divides en 4 y le restas 1. Luego, esa medida es un estándar, 8 centímetros de separación entre rectángulos. Luego te dice que el trazo de E es un cuarto de contorno de cadera baja más 1. Esa dimensión calculada es de 25,5 centímetros. Luego pide que repliques el trazo AB, que es 60 centímetros. Y luego nos habla de que tenemos que aplicar la altura de caderas. Y la altura de caderas en este caso es de 22 centímetros. Así que la vamos a anotar con rojo aquí al ladito. Hasta el momento son los únicos cálculos que tenemos que hacer. Después de hacer esos cálculos y tener las primeras instrucciones, vamos a ir a buscar nuestra mesa de trabajo. La mesa de trabajo está situada de tal manera y tiene la configuración que vimos en los parámetros al principio. Lo primero que nos piden en nuestra guía para partir con nuestra falda es que tracemos una horizontal y otra vertical de 8 centímetros de la orilla del papel. Nosotros estamos trabajando en una mesa de trabajo, pero vamos a hacer las veces de que estamos trabajando en papel. Para hacer esos márgenes, recuerden que tenemos que tener activadas las reglas y las guías inteligentes. Si se fijan bien y hacen un zoom, se darán cuenta que aquí tienen numeritos. Tenemos que llegar a 8 centímetros, que es más o menos ahí. Vamos a sacar una guía inteligente desde ese lado y la vamos a activar ahí. Luego vamos a sacar una guía inteligente desde la regla, bajando y buscando 8 centímetros. Recuerden que miren aquí los centímetros. Con ese margen ya podemos empezar a trabajar nuestra guía. Luego nos habla de trazos con letras. Vamos a mirar el dibujo de referencia y yo les recomiendo que tomen este dibujo, copien y vayan a pegar en sus mesas de trabajo. Podemos agrandar un poquito esto y así ustedes pueden ir mirando el dibujo y pueden ir mirando, ¿cierto?, las instrucciones con las letras que les dicen acá. En este caso, el molde nos habla de que tenemos que trabajar la línea A al B, luego vamos a trabajar del A al C, del C al D y del D al E. Si se fijan bien, estos son 3 rectángulos, por lo tanto yo voy a trabajar con la herramienta de Illustrator rectángulo. ¿Cómo lo haré? El segmento de AB me indica que es el largo total de la falda, como se fijan bien ahí. Y el trazo AC, que es el ancho del primer rectángulo, es de 23,5. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir a mi mesa de trabajo, me voy a situar en la mesa y voy a seleccionar la herramienta rectángulo. Voy a hacer un solo clic en esa intersección de puntos y me aparece el siguiente cuadro de diálogo. En ancho voy a poner el valor de un cuarto de cadera menos 1 que habíamos calculado.
que significa que es 23,5. Y en altura pondré una altura de 60 centímetros. Y con esto, ¿cierto? Tengo el primer rectángulo. Fíjense que cuando hice clic afuera con la herramienta selección, desapareció el rectángulo. ¿Por qué pasa eso? Porque mi rectángulo está sin relleno y está sin línea. Por lo tanto, voy a activar la línea. En este caso voy a trabajar las líneas auxiliares en rojo. ¿Ya? Y le voy a dar un valor de trazo de 1 punto. ¿Ya? Con esto ya tengo aquí activada la línea. Si quieren que sea más gruesa y más visible, también pueden poner aquí 2 puntitos. Yo por definición les pido o les sugiero que trabajen con línea auxiliar de 1 punto. ¿Ya? Luego, solo por un tema de orden, vamos a ponerle la letra a cada uno de estos puntos. Se fijan, activé el cuadro de texto, herramienta texto, y aquí abajo salen las herramientas para configurar ese texto. Le voy a poner un valor, un tamaño de letra un poquito más grande, aquí en carácter, puntos, voy a usar 24 puntos. Ya, con eso tengo el A, tengo el B, tengo C, y vamos a ver, ¿cierto?, nuestra faldita de acá al lado, si tengo otro punto acá abajo, tengo C'. Ustedes también pueden usar la herramienta de alinear. Seleccionan un texto, otro texto, y ¿cierto? Voy a pasar ahí ese menú y puedo alinear. Ya todas estas herramientas se pueden ir utilizando. Luego de eso, vamos a las instrucciones de la falda. Me dice que genere, ¿cierto?, un rectángulo o una separación de 8 centímetros. Recuerden que yo estoy pensando que mi línea auxiliar son 3 rectángulos. Entonces voy a generar este rectángulo del centro. Así es que, de nuevo, herramienta rectángulo, pincho ahí y en vez de un ancho de 23,5 le voy a dar un ancho de 8 centímetros por el mismo alto. ¿Ya? Y va a quedar este rectángulo. ¿Por qué apareció así? Porque copió las configuraciones del texto. Si yo quiero copiar la misma configuración del rectángulo rojito que hice recién, lo que puedo hacer es activar el cuentagotas o lo puedo traer con la letra I y pincho sobre la línea de referencia y me copia los atributos de esa línea anterior. También lo pueden hacer manual cambiando aquí, ¿cierto?, a rojo y poniéndole un punto. Vamos a nombrar ese punto como D y el punto de abajo D'. Y nos queda el tercer rectángulo, que es de las líneas auxiliares base. Ese rectángulo nos indica que está desde el D al E. Vamos a buscar las instrucciones para el trazo DE, que es un cuarto de contorno de caderas baja más 1, 25,5. ¿Ya? El trazo EF, que es el largo, ¿verdad?, corresponde al trazo AB, que son 60 centímetros. Por lo tanto, voy a hacer un rectángulo, nuevamente con la herramienta rectángulo, me pongo sobre el punto D y en vez de ese ancho le pongo 25,5 centímetros por un alto de 60. Nuevamente se me activó esa configuración y la configuré. Para que no pase eso, ¿ya?, antes de generar una herramienta, un rectángulo o cualquiera sea, ¿cierto?, nosotros vamos a pinchar con el cuentagotas la referencia de la configuración que queremos y de ahí vamos a utilizar la herramienta. Entonces este sería el trazo E. Con esto tenemos nuestras líneas auxiliares.
Si es que los rectángulos les quedan corridos, por ejemplo, el rectángulo les queda un poquito más arriba, lo que pueden hacer, o un poquito más abajo, lo que pueden hacer es seleccionar cada uno de los rectángulos con la herramienta selector, ¿ya? Seleccionan apretando Shift, además en el teclado, ¿cierto? Los otros rectángulos, van a alinear y pueden, ¿cierto?, alinear hacia arriba. Lo mismo hacia los laterales. Teniendo los rectángulos, ¿cierto?, nos faltaría la tercera línea que corresponde a la línea auxiliar de cadera. Esa línea auxiliar de cadera se busca con el alto de cadera que era 22 centímetros. Por lo tanto vamos a hacer un rectángulo de alto 22 centímetros por el ancho total del rectángulo. El ancho total del rectángulo correspondía a 23,5 más la separación de 8 centímetros más los 25,5 del tercer rectángulo. Por lo tanto, tengo un ancho de 57. Activo la herramienta rectángulo, parto desde el punto A, le doy un ancho de 57 centímetros y un alto de 22 centímetros y tengo ya la altura de caderas. Como parte final, voy a poner el título a este molde. Siempre hay que ser ordenado y rotular todo. Molde base, falda, talla 42. También pueden seleccionar otro tipo de letra o de fuente. Ya, pero en este caso voy a usar Arial Black. O puedo usar también la Arial normal. O este que me parece un poquito más formal. Cuando tengo todo eso listo, fíjense que tengo aquí 3 ventanitas. La primera ventana es de mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo corresponden a las hojas en blanco, que en el fondo nosotros estamos utilizando como el papel mantequilla. Entonces, a esta mesa de trabajo la voy a nombrar como molde base, falda. Además, aquí tengo la ventana de capas. Como en esta capa estoy trabajando solo con las líneas auxiliares base, lo que voy a hacer primero es bloquear, y así ya no se puede hacer nada encima. Fíjense que aparece un lápiz bloqueado. Y voy a traer una nueva capa. A esta capa también la puedo nombrar líneas auxiliares, por ejemplo. Y aquí puedo trabajar la forma del molde. ¿Ya? Cuando tengo eso, guardo. Y eso sería la primera etapa de líneas auxiliares.